Y hoy voy a comenzar una serie que le puse, así dice en la Biblia también, ¿no? El Sermón del Monte. Y como introducción, pues vamos a ver las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es una introducción que Jesús hacía para entrar en el tema de la ley de Moisés, y cómo Jesús apreciaba esa ley, cómo la aplicaba a su propia vida y obviamente cómo espera que nosotros la apliquemos también a nuestra vida. Entonces, tanto Mateo como Lucas escribieron los dos su propia versión de este discurso de Jesús. Lucas era un médico y él escribió a un amigo suyo griego llamado Teófilo. Amigo de Dios significa Teófilo. Y pues él sabía muy bien que para los judíos los gentiles eran otra cosa, ¿no? Y él se enfocó a escribirle a los gentiles o a los griegos, pensando que a ellos les interesaban ciertas cosas, y como no les interesaban otras cosas, pues omitió mucho de este Sermón del Monte, porque está dirigido precisamente a los judíos, a los que conocían la ley de Moisés y a los que estaban siguiendo a Jesús en ese tiempo, que ya era Jesús muy popular. Entonces Mateo fue el otro escritor de las bienaventuranzas o del Sermón del Monte. Y Mateo se enfoca más específicamente al pueblo judío. ¿Por qué? Pues porque él era judío. Mateo era aquel discípulo de Jesús cercano, muy cercano a Jesús, que lo encontró como delincuente de cuello blanco, cobrando impuestos. Y Jesús lo llamó y lo empezó a seguir, se dejó de esas cosas y se hizo un seguidor de Jesús, y además escribió su historia aquí, ¿no? Entonces Mateo intencionalmente escribió para los judíos, y tanto Jesús como Moisés eran judíos. Por eso es que él amplió mucho este discurso, y pues Moisés había sido uno de los hombres más importantes para los judíos, porque él fue el líder que Dios usó para sacar de la esclavitud a su pueblo y para darle leyes, tanto la constitución política como las leyes religiosas. Moisés fue el autor, ¿no? Dios le dio esas leyes. Entonces, esa es la razón por la cual Mateo se extiende mucho más en el Sermón del Monte que lo que se extiende Lucas. Los dos dicen la verdad, los dos son congruentes en las narraciones, pero uno se extiende más que otro. Entonces, en esta versión es donde nosotros vamos a fundamentar esta serie de estudios del Sermón del Monte. Ahora, antes de hablar del contenido de este discurso, vamos a ubicarnos en el contexto. ¿Cómo es que Jesús llegó hasta este punto de estar en un lugar, escoger un lugar alto, cerca del mar de Galilea, y allí hablar estas cosas, ¿no? Y Mateo nos cuenta que Jesús nació por allá en Belén de Judea, nos cuenta que llegaron a visitar unos sabios de Oriente, cuenta que estos sabios de Oriente le dijeron al rey Herodes que iban buscando al rey, y entonces Dios, a través de sueños, envió un ángel a José, al papá de Jesús, y salen huyendo a Egipto. Allá en Egipto estuvieron un tiempo. Luego, cuando murió Herodes, ya el que lo quería matar a Jesús, al niño Jesús, ellos se regresan a Israel y se quedaron en un lugar que se llamaba Nazaret. Ahí fue donde ellos se establecieron, y allí, ya estando ahí en Nazaret, se esperó Jesús todavía hasta cumplir los 30 años para comenzar su ministerio. 6 meses antes de que Jesús comenzara su ministerio, Juan el Bautista comenzó el suyo. Juan el Bautista era primo de Jesús, y pues este señor, este hombre, fue anunciando el mensaje de la salvación y diciéndole a la gente: arrepiéntanse porque el reino de Dios ya está cerca. Aquí está entre vosotros, ya casi llega el que va a reinar, y ya casi llega. Y 6 meses después se levanta Jesús, va con Juan el Bautista y se somete a Juan el Bautista para que él lo bautice. Lo bautiza Juan el Bautista ahí en el río Jordán, como solía hacerlo. Y después de que Jesús fue bautizado, o en el momento del bautismo, el Padre habló y se oyó esa voz en el cielo
que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y a partir de allí descendió el Espíritu Santo. Dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No les puedo interpretar yo eso, simplemente les puedo decir que si el diablo alguna vez habló como forma de serpiente, pues ¿por qué no el Espíritu Santo se va a manifestar en forma de una paloma? En fin, desciende el Espíritu Santo y Jesús no volvió a ser el mismo a partir de ese momento. Empezó a recorrer alrededor del mar de Galilea, se aventó una gira, y en esa gira, mientras iba predicando el mismo mensaje que Juan el Bautista, que es un mensaje de arrepentimiento de los pecados, pues mientras iba pronunciando ese discurso o ese mensaje de arrepentimiento a toda la gente de Israel, iba también reclutando a su equipo cercano, a sus 12. Y ya cuando armó ese equipo, pues ya Jesús ya era un hombre popular, muy conocido, muy reconocido por su manera de expresarse, por los milagros que hacía, por la manera que él tenía de llamar a la gente y convivir con la gente, siendo una persona íntegra, intachable, bueno, o sea, todas las características que ustedes le quieran poner fueron de mucha atracción para la gente de Israel y lo empezaron a seguir. Entonces, al mismo tiempo que él ya era un predicador reconocido alrededor de Galilea, pues ya la gente lo tenía identificado, y donde iba Jesús, las multitudes lo seguían. Y en este contexto, pues estaba un día Jesús, cruzó el mar de Galilea y se sentó en un lugar, y la gente lo empezó a seguir. Y había multitudes, ya Jesús tenía a sus 12 discípulos, y estando en ese lugar, cerca, muy a la orilla prácticamente del mar de Galilea, que es un lago muy grande, no tan grande como los lagos que tenemos aquí en México, pero bueno, es un lago. Entonces la gente quería escucharlo y querían estar ahí porque Jesús sanaba a la gente, a los enfermos que le llevaban, a todos los sanaba. Y si de repente estaban lejos de la ciudad y no había que comer, pues les daba lonche a todos y no se los cobraba y no pedía ofrenda. Entonces la gente estaba maravillada con Jesús, y en esa ocasión la gente quería oírlo. Había miles de gentes ahí, y entonces Jesús se fue ahí cerca del mar de Galilea, unos 300, 400 metros, es una parte alta del mar de Galilea, y ahí se paró Jesús, bueno, más bien se subió y se sentó ahí y empezó a hablarle a sus discípulos este discurso que nosotros ahora conocemos como el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque era en el monte. Ahí en el monte Jesús no enseñaba en iglesias, no había iglesias como ahora. Estaba el templo, pero en el templo no lo querían a Jesús. Y no era Jesús ni sacerdote, ni escriba, ni siquiera, no sé, fariseo de ninguna de las sectas de los saduceos o de todos esos feos. No era Jesús de ese grupo. Jesús era simplemente un hombre íntegro, que es el modelo precisamente de Dios para la humanidad. Y ahí estaba Jesús, comienza a hablarle a sus seguidores esto que llamamos el Sermón del Monte. Fue un evento que duró varios días, muchos días, probablemente de 5 a 7 días, dicen los que conocen estos temas. Pero Jesús estuvo hablando a sus discípulos más cercanos y a una gran multitud. Y en esta ocasión lo que Jesús estaba haciendo era fijar su postura, su propia postura en cuanto a la ley de Moisés. Actualmente en México, por ejemplo, la Constitución mexicana es un librito así, y para interpretar esa Constitución mexicana hay un montón de libros así. Igualmente para la Constitución mexicana como para la Constitución de los judíos. La ley de Moisés, pues Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y hasta ahí, 5 libros. Pero bueno, hay toneladas de libros acumulados interpretando la ley de Moisés. Y dice uno, bueno, ¿a quién le creo? ¿Al que escribió el libro más grueso, o al más inteligente, o al más prudente, o al que tiene mejores credenciales? Es muy difícil saber a quién creerle. Bueno, yo les tengo una buena noticia. Al que le debemos creer es a Jesús. Y Jesús estaba aquí en el Sermón del Monte interpretando la ley de Dios
y en la manera como se debe de vivir esa ley. Era él mismo diciendo: yo soy el que cumple estas reglas y yo les digo, si Moisés dijo esto, yo les digo esto otro. Y creo que esa posición que Jesús estaba fijando, yo espero que sea también la nuestra como congregación. Pues por simple y sencillamente la idea de que en alguna cosa tenemos que basar nuestra conducta como hijos de Dios. Y yo digo hijos de Dios de los que estamos aquí y de los que tal vez están escuchando esto, ¿no? Sí, se quieren sumar al grupo de gente que obedece a Dios en la manera como Jesús lo hizo. Entonces, hay muchas ideologías y hay muchas maneras de interpretar estos escritos, aún el de Mateo, ¿no? Lo que es el Sermón del Monte. Y la verdad a mí no me interesa mucho eso, no es eso, no me interesa saberlo, mucho menos enseñarlo, ¿no? Y vamos a tocar de estos puntos solamente los que de plano están así muy torcidos, ¿no? Las interpretaciones acerca del Sermón del Monte que están muy torcidas. Pero mi responsabilidad es enseñar lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús estaba enseñando aquí era su regla moral y ética. No pensaba Jesús decirles lo que muchos otros ya habían escrito acerca de la interpretación de aquella ley de Moisés, porque cada quien interpretaba según su rollo. Aún hasta la fecha, estoy hablando del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mandó matar a todos los judíos. En ese tiempo, los judíos estaban discutiendo en ese tiempo si los huevos que ponían las gallinas el día de reposo se podían comer o no comer, porque era día de reposo. O sea, cosas que ya de plano, ¿no? Son interpretaciones de la ley. Y estaban pensando, no sé, muchas cosas, ¿no? Ideas que sacaban de que, por ejemplo, si los cerdos no podían pisar el suelo de Israel, bueno, pues entonces les ponían tarimas, interpretaban a su manera. Les ponían tarimas, así no están pisando el suelo. Pues sí, es cierto, pero la actitud, pues. Y la manera de interpretar de ellos era siempre salirse con la suya. Entonces Jesús vino a revolucionar todo esto, y creo que nuestra responsabilidad es enseñar lo que Jesús enseñó respecto a la ley, y con mucha humildad yo se los quiero decir. Me sumo a la actitud de Pablo cuando dijo que la gente lo imitara a él así como él imitaba a Cristo. Entonces yo, como director de esta congregación, como responsable de esta congregación, yo me ofrezco de modelo para ustedes si les puede ser útil mi manera de vivir o mi conducta delante de Dios. Decía Pablo: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Esto en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Entonces, este discurso, que en el contexto general habla de las reglas del reino de Dios, es solamente para los salvos que se congregan aquí, y para aquellos que quieren ser verdaderamente dichosos, ¿no? Por supuesto, pero también es para todo aquel que entienda lo que es ocuparse en la salvación con temor y temblor. Esos dos conceptos los maneja Pablo. Y como les digo, yo me sumo a esa actitud de Pablo y les digo: ¿saben qué? Yo quiero vivir como Jesús dice que debemos vivir, y me quiero ocupar en mi salvación con temor y temblor, y quiero que también ustedes junto conmigo vayamos en esta misma aventura del conocimiento de Dios. Por eso es que les digo, me ofrezco como ejemplo para ustedes, y si en algo fallo, perdónenme, porque a final de cuentas, pues también estoy hecho del mismo material que ustedes, ¿no? No quiero decir que soy infalible, estoy diciendo soy tan falible como ustedes. Pero bueno, estamos en esta lucha. Y aquí en el Sermón del Monte, pues básicamente Jesús estaba definiendo su propio estilo de vida. Y por eso, pues es este tema, ¿no? Este mismo estilo de vida debería ser el estilo de vida de todo aquel que dice que es cristiano. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces vamos a tumbarnos todas las interpretaciones accesorias a esta palabra y vamos a centrarnos en la manera de andar de Jesús, que es la que estaba haciendo ver
en esta serie de enseñanzas que conocemos nosotros como el Sermón del Monte. Entonces, esto comenzó con lo que conocemos las bienaventuranzas. Este evento de Jesús a la orilla del mar de Galilea, unos 300, 400 metros de ahí, comenzó con lo que llamamos las bienaventuranzas, que son una introducción al tema de la obediencia a los mandamientos de Dios para quienes somos sus hijos. Para quienes somos sus hijos, y enfatizo en esto, esto no son reglas de Dios para la humanidad. No, la humanidad puede vivir como le dé su regalada gana. Estas reglas no son reglas, es solamente la introducción a las reglas de Dios. Y pues los mandamientos son para los hijos, no son para los ajenos. Y vamos a leer lo que Jesús dijo aquí en Mateo capítulo 5 versículos 1 al 12. Esto es un pasaje muy conocido que conocemos como las bienaventuranzas. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la introducción que Jesús daba para comenzar a hablar acerca de la ley y la relación que él tenía con la ley de Moisés. Ahora, en todo este pasaje no hay ningún mandamiento para nadie. Y yo quiero enfatizar mucho en esto. No hay ningún mandamiento para nadie en este pasaje que nosotros acabamos de leer. El mensaje obvio de Jesús es acerca de la dicha extrema que acompaña a los salvos cuando viven según la voluntad de Dios. O sea, Jesús iba a hablar acerca de la ley y para comenzar a hablar acerca de la ley, estaba diciendo: ¿saben qué? Les tengo una muy buena noticia. Si ustedes quieren ser inmensamente dichosos, lo que más les conviene es vivir conforme a la palabra de Dios. No estaba diciéndoles: híjole, se tienen que esforzar por hacer esto y esto y eso. No. Dice: bienaventurados los que son así, así, así. Entonces, cuando vivimos según el ejemplo de Jesús, es porque deseamos experimentar la dicha que él experimentaba en todo lo que hacía. Veíamos hace poco una plática, hace 3 o 4 domingos atrás. Jesús era un hombre feliz, era un hombre alegre, y su alegría, su felicidad, su dicha, su bienaventuranza dependía precisamente de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que estaba expresando aquí. Era un hombre feliz porque vivía según el deseo de Dios. Y aquí estaba hablando de su propia experiencia como una persona que obedece a Dios. Pero estas bienaventuranzas de ninguna manera son las reglas para la humanidad, como se ha querido establecer. No son las reglas para la humanidad. Esto fue el estilo de vida de Jesús, el fundador del cristianismo genuino. Entonces, no podemos tomar este discurso para obligar a todo el mundo a vivir así. No se trata de eso. No se trata de eso el cristianismo. Las bienaventuranzas no son para la gente que ya siente que es feliz practicando el pecado. Hay mucha gente que practica el pecado, que vive pecando y que es feliz pecando. Bueno, entre comillas lo digo, ¿no? Pero ellos sienten que son felices pecando. Para ellos no es esta palabra, porque no los va a hacer feliz esto. Son felices ya pecando.
Entonces las bienaventuranzas no son para esa gente que ya se siente feliz. De hecho, ellos ya están trabajando para que sus pecados sean legales. No van a venirse de allá para acá para sufrir, porque realmente van a sufrir. Y ahorita lo vamos a ver al final, ¿no? Pero la palabra bienaventurado es traducida del griego makarios, que significa dichoso. Pero tiene una raíz que es mac, de donde nosotros conocemos la palabra macro. Y sí saben lo que es macro, ¿no? O sea, grande, muy grande. Bueno, está hablando aquí makarios, que es la palabra que se traduce como bienaventurado aquí en la Biblia, en Mateo. Está hablando de una dicha macro, grandísima, que acompaña a aquellos que viven de esta manera o que han vivido de esta manera. No es como nosotros lo conocemos o como se conocía hasta ese momento el vivir bajo la ley. Vivir bajo la ley es una cosa muy difícil si nosotros no hemos nacido de nuevo. Y tratar de imponernos estas reglas para nosotros es prácticamente imposible. Nadie podría cumplirlas. Pero en esta serie que tiene que ver con Jesús y los mandamientos de Dios, pues vamos a ver la importancia que tiene vivir bajo la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos va a hacer inmensamente dichosos, o muy, muy, muy dichosos. Entonces, en este mismo orden también es la magnitud de la dicha que se experimenta, porque hay deleite carnal, hay deleite emocional y hay deleite espiritual. Bueno, el que vive según la voluntad de Dios tiene un deleite espiritual que es el más grande. Si hay cosas que en el cuerpo, en la carne nos dan placer, bueno, hay otras cosas que reinan sobre ese placer carnal, que es el área emocional. Uno, por querer disfrutar el placer de la carne, se abstiene y enamorado dice que sí, se casa para tener ese deleite también carnal. Bueno, si estos dos tipos de placeres en el matrimonio son disfrutables al 100%, bueno, el placer espiritual es de una capacidad aún mayor. Pero el detalle es que no todos lo conocemos. Y nos quedamos en la idea de que, pues está bien con lo de la carne y con lo de las emociones. No, dice Jesús, hay algo más en esto, que es espiritual, es una dicha espiritual. Una cosa es el deleite carnal, otro el deleite emocional y otro el deleite espiritual. Y por eso yo enfatizo que las bienaventuranzas no son reglas que todos deben de vivir. En el comportamiento que tenemos los hijos de Dios, consideramos estas reglas y son las que nos llevan precisamente a vivir con la dicha que Jesús dice que debemos vivir, ¿no? Y esta es la fuente precisamente de la dicha plena de la que hablaba aquí Jesús. Y quiero decirles que este concepto no es algo nuevo. Es más, en el tiempo que Jesús lo estaba enseñando, no era algo nuevo. Era algo que ya se conocía desde tiempo atrás. Algunos siglos antes de esa enseñanza de Jesús ya estaba escrito en los libros de los Salmos. Conocen ustedes el Salmo 119, hay muchos versículos ahí, yo nada más apunté 5, ¿no? Para que no quede duda sobre esto. Decía el salmista aquí en el Salmo 119, versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. O sea, ya estaba hablando que hay una bienaventuranza en andar en los caminos de Dios o en los mandamientos de Dios. Salmo 119, 77 dice, porque tu ley es mi delicia. Decía, me deleito nada más de andar en tus caminos, me deleito. Salmo 119, 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Otro más, Salmo 119, 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. O sea, muchas veces se repite, uno puede ser feliz viviendo los mandamientos de Dios, pero toda la gente que estaba siguiendo a Jesús les pasó por arriba. No lo podían entender. Uno más, Salmo 119, 174 dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. O sea, queda claro que ya se había hablado de este tema muchas veces antes. Y el asunto aquí es que los que estaban escuchando estas palabras apenas lo estaban entendiendo.
aunque tal vez ya lo habían leído o lo habían escuchado antes. Pero eso es lo que pasa precisamente cuando se le da la oportunidad de enseñar a un verdadero maestro de la palabra como es Jesús. Por eso la gente al final del Sermón del Monte, termina ya en el capítulo 7, dice que la gente se maravillaba de su doctrina y de ver cómo la gracia que tenía Jesús para enseñar, pues es que pues les hacía entender la palabra. Les hacía entender la palabra que ellos no habían entendido después de tantos años de haber sido escrita, porque no tenían buenos maestros. Hasta que llega el maestro de maestros y los pone al tanto. Entonces Jesús no era solamente un maestro que transmitía conocimiento, era Dios mismo que vino a enseñarnos con su ejemplo. Porque una cosa es querer enseñar y otra cosa es dar ejemplo de lo que uno está enseñando. Y eso es muy diferente. Dios mismo vino a enseñarnos y vino a enseñarnos poniéndose Él como ejemplo. Y dice aquí en Hechos capítulo 1, está hablando Lucas, le escribe a Teófilo, y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado es el libro de Lucas, y este segundo tratado es el libro de los Hechos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y noten aquí que primero es el hacer y luego el enseñar. Y esto lo digo porque si alguno desea ser maestro, un maestro que Dios pueda usar con eficacia, pues primero debe vivir lo que quiere enseñar. No se puede ser un maestro eficaz enseñando solamente. Tenemos que ponernos nosotros como ejemplo, y una vez haciendo lo que se supone que debemos enseñar, ya lo podemos enseñar con autoridad. Yo no puedo decirle a un hijo que no robe si me ve robando. Yo no puedo decirle a un hijo no fumes marihuana si me ve fumando a mí. No le puedo decir a un hijo no tomes si me ve tomando a mí. O sea, ¿qué autoridad tengo para decirle que no? Nomás porque soy tu padre. No funciona, ni va a funcionar. Pues bien, en esta serie de enseñanzas que Jesús estaba dando, estaba Jesús estableciendo el máximo beneficio de los ciudadanos del reino de Dios. No era nuevas reglas, estaba diciendo hay un máximo beneficio, hay un beneficio mayúsculo en esto de la ley que debemos seguir los ciudadanos del reino de Dios. Y ese beneficio, mis queridos amigos, es vivir intensamente dichosos. Si tú te has preguntado ¿para qué es el cristianismo? La respuesta es para que vivas inmensamente dichoso. Pero ¿cómo? De eso se trataba. ¿Por qué? Porque Jesús lo estaba diciendo y podrán decir, bueno, pero Jesús no. A Jesús le pusieron una corona de espinas, a Jesús lo latigaron, a Jesús casi lo desbaratan a chicotazos, lo colgaron en una cruz hasta que se murió, lo golpearon, lo masacraron, lo escupieron, le dijeron hasta lo que no. Y dice en la Biblia que cuando Jesús iba a la cruz, iba con el gozo por delante. ¿Cómo es eso? Bueno, de eso se trata precisamente el beneficio espiritual que nos ofrece la vida cristiana, y Jesús mismo se puso como ejemplo en esto. Entonces, ese beneficio es vivir con una dicha intensa, ¿no? Pero quiero recalcar que antes de enseñar Jesús estas cosas, como lo decía al principio, había andado predicando alrededor de Galilea el mensaje del arrepentimiento. O sea, este mensaje es para los arrepentidos, para los que ya han obedecido en ese primer paso de arrepentirse de sus pecados. Y Jesús estaba dando por hecho que este mensaje era para los seguidores que ya se habían arrepentido. De hecho, la palabra griega de la que se tradujo aquí arrepentimiento es metanoeo, que significa un cambio de mentalidad o de opinión o de propósito. Si ya cambiaste tu mentalidad, ya cambiaste tu propósito de vida, tu opinión acerca de esto, bueno, este es el primer efecto de la salvación. El primer efecto de la salvación es eso. Por eso dice Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, versículo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto lo recalco porque la gente no salva
aunque se congregue, es más, aunque colabore en alguna iglesia, en algún lugar, le va a resultar imposible vivir conforme a esta norma, conforme a la ley de Moisés. Y en mi experiencia personal yo les puedo decir que a esa gente hasta le molesta que se le diga que así deben vivir. Me ha tocado toparme con gente, es que tú mira, si tú dices que eres cristiano, tú debes de vivir de esta manera. ¿Y a usted qué le importa, pastor? ¿Por qué se mete en mi vida privada? Pues, ¿qué digo yo? Pues sabes que necesitas irte al principio a nacer de nuevo para que tu mente sea renovada y entiendas que lo que estás buscando te va a llevar al dolor. Pero si buscas vivir conforme a la palabra, te va a traer dicha intensa, muy intensa. Entonces, si queremos ver las bienaventuranzas como reglas a seguir para ser salvos, ya definitivamente ya comenzamos muy mal. No son reglas. Las bienaventuranzas no son reglas. Es más, si las vemos como reglas, nos van a causar frustración. Porque son normas que nosotros en nuestra naturaleza humana débil no podemos alcanzar. Vuelvan a leer este pasaje, vuelvan a leer ahí en su casa y léanlos como si fueran reglas a seguir y se van a dar cuenta de que no es así, no puede ser así. Lo van a entender. Jesús dijo que son bienaventurados o muy dichosos los pobres en espíritu. Yo no veo pobres felices. Generalmente los pobres están lamentándose de algo, de que les falta algo, de que no tienen algo, es queja. Los que lloran, los mansos, yo no entiendo esto, o sea, en lo natural no se puede entender cómo va a ser dichoso un pobre, el que llora, el manso, el que tiene hambre y sed de justicia, ¿cómo va a ser dichoso? Los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿cómo van a estar contentos? ¿Cómo es posible que puedan estar contentos? Es naturalmente ilógico. Y digo, naturalmente ilógico que puedan estar contentos. Pero a ninguna persona normal y en su sano juicio le gusta deleitarse con estas cosas. No es delicia. Más bien a corto plazo son las cosas que nosotros regularmente presentamos en oración delante de Dios porque nos hacen infelices. Quiero orar, pastor. ¿Por qué quiero eso? Pues es que no tengo dinero, pobre. Pero ¿cómo? Si deberías de estar dichoso. Pues sí, pero todavía no llego a ese nivel. Pero es que, pastor, me están persiguiendo por causa de la justicia y esto. Pues vamos a orar para que mira, hay una dicha muy grande. Pues sí, pero yo quiero que me quiten la pata del pescuezo ya. O sea, son nuestros motivos de oración. Regularmente por eso estamos orando nosotros. Porque la gente sufre con estas cosas. Regularmente no nos producen un deleite a corto plazo. Y entonces nos incomodan o no nos aportan nada para ser dichosos. Entonces no podemos adoptar estos ideales tan altos que nosotros no podemos alcanzar. Porque estas nuevas reglas de las que Jesús hablaba son imposibles de alcanzar para el hombre natural. Son imposibles. Y ese ha sido, yo diría, el mejor argumento que han presentado los que se oponen al cristianismo, porque hay mucha gente que se opone al cristianismo. Y el argumento principal que ponen es que esas reglas son de un Dios que ellos mismos inventaron y que pues se oponen a su propia naturaleza. Y es verdad. La mayoría de esta gente son evolucionistas, no creacionistas, no creen en la creación de Dios, pero ellos creen que el hombre es producto de la casualidad y del tiempo. Y en ese mismo sentido, según ellos, después de que el hombre se formó, en algún momento inventó un Dios que les puso reglas que ellos no pueden seguir. Y a mí me suena más ilógico todavía, porque dice, pues hay un Dios, sí, el hombre lo inventó y le puso reglas o nos puso reglas que nosotros no podemos seguir, pero tenemos nosotros derecho a nuestra libertad de no obedecer a ese Dios. O sea, es un Dios inventado por ellos, que no tiene nada que ver con el Dios que Jesús anunciaba. No tiene nada que ver.
No es ese el Dios que vino anunciando Jesús. Y a mí me parece ilógico inventar un Dios para desobedecerlo, pero realmente ese es el argumento. Y aquí tenemos a Jesús hablando de unas reglas que un ser natural no nacido de nuevo no puede vivir. Realmente no las puede vivir o no las podemos vivir. Entonces las bienaventuranzas más bien son el fruto de una vida rescatada por Dios y consagrada en obediencia a Él. Esos son las bienaventuranzas, el fruto de una vida rescatada por Dios y consagrada en obediencia a Él. Cuando yo recibo la salvación, Dios me rescata del mundo, de la perdición, de lo que ustedes quieran, me rescata y yo decido consagrarme en obediencia a Dios. Bueno, todo lo que yo haga en obediencia a Dios, a mí me va a producir esa dicha extrema de la que Jesús está hablando. Y como buen fruto, hablando de que son el fruto de una vida rescatada, pues es algo que Dios planeó precisamente para producir deleite. Para eso es el fruto, el buen fruto. Yo creo que todos han comido fruto maduro, agradable, y es delicioso, se siente bien, sabe bien, etcétera. Pero también hay fruto que no es bueno. Y yo creo que a algunos les ha tocado comer alguna vez algún fruto malo, no sé, verde, o no sé, membrillos verdes, ¿no? O ¿qué fruto así sabe malo? El plátano verde, eso que parece pepino, sí. Cuando están, el fruto, regularmente el buen fruto sabe bien, pues está diseñado para producir placer a la hora de comerlo. También esto como buen fruto, estas acciones traen un fruto agradable, que deleita, que produce dicha. Y por esa razón decía antes que tenemos que conocer antes a Jesucristo como Salvador personal. Jesús salió primero a decirle: arrepiéntanse. No puede ser que nosotros sin conocer a alguien le obedezcamos. Y aquí está hablando Jesús, y Él fue capaz de vivir esto de manera personal, porque Él no tenía ningún problema con entender a su Dios y a su Padre. Obedecía porque Él lo conocía y sabía de lo que era capaz y el poder que había en Él para librarlo de cualquier cosa en la que se tuviera que meter por causa de la obediencia a Él, ¿no? Entonces, tenemos que conocer a Jesucristo como Salvador personal, ver lo que Él fue capaz de hacer para librarnos del sufrimiento. Si no conocemos a Jesús, la obra de Jesús, vamos a decir: no, ese era un tipo loco, era un predicador callejero que a mí no nada que ver conmigo. Pero si lo vemos como Salvador, vamos a entender que Él sufrió para librarme a mí de manera personal del sufrimiento. Tengo yo que experimentar la sensación de plenitud que provoca el perdón de mis pecados. Yo creo que todos llegamos igual a la vida cristiana. Alguna vez nos hablaron, nos invitaron, venimos, y de repente llegó un momento en que ya dijimos: ¿sabes qué? Ya no aguanto más, Señor, ahora sí. Pues no quería, pero ahora sí te pido, perdóname. Y así como que suelto en un costal como con 100 kilos de piedra, ¿no? Dice: ¿por qué no lo hice antes, no? Uno tiene que experimentar esto antes de criticar este sermón del monte de Jesús, ¿no? Experimentar esa sensación de plenitud que provoca el perdón de mis pecados, nacer una nueva dimensión espiritual que pueda entender las realidades espirituales de Dios. Y entonces podemos, entender que alguien que me amó tanto y que murió por mí no se va a gozar haciéndome sufrir, porque pensamos que para eso es todo esto, ¿no? Esto está perfecto para sufrir. Esto de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, en medio del peor sufrimiento, precisamente es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de la efectividad de las bienaventuranzas. Cuando estamos sufriendo por causa de algo justo, es cuando Dios nos va a compartir su dicha extrema. Según la historia, y todos los historiadores lo han definido así, no podían entender cómo a los mártires, a los que estaban matando por causa del nombre de Jesús, cómo se podían gozar, cómo podían estar contentos aun cuando los estaban matando. Lo veíamos hace poco, ¿no?
cuando metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Y les pegaron unos azotes antes de meterlos y de refundirlos en el peor de los calabozos. Ellos estaban adentro y cantando. Dice uno, espérate, ¿cómo está ese asunto? Bueno, tendrías que vivirlo para experimentarlo, ¿no? Y ese es el punto. No podemos conocer a un Salvador que se va a gozar haciéndonos sufrir. Al contrario, dice, yo lo que quiero es que si ustedes viven esto y hacen estas cosas que mi Padre manda, yo les garantizo que ustedes van a ser inmensamente felices. Bienaventurados son los que por mi causa los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dicen, porque ¿saben qué? Ustedes van a ser los más dichosos. Y así fue. Así fue. Entonces el cristianismo bíblico no es otra cosa sino una relación sana con Dios y con el prójimo. De eso se trata el cristianismo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, comenzamos una relación con Dios y comenzamos a conocerlo, pero tenemos que tener una relación en la que Dios nos conozca a nosotros y nosotros conozcamos a Dios. Eso es el cristianismo, no es venir y hacer una serie de ceremonias para agradar a Dios. Se trata de tener compañerismo con Dios. Preguntarle cualquier cosa que tengas necesidad de saber o de entender. Cualquier decisión que tengas que tomar, consultarla con Dios y ver que la verdad nos va a funcionar. Entonces, eso es el cristianismo bíblico, pero en el punto inicial tenemos nosotros que liberarnos de todo aquello que nos enfermó el alma. Entregar nuestra voluntad a Dios para que transforme nuestra mente, y solo entonces vamos a poder entender que Jesús no solamente vino a enseñar, vino a hacer de mí la persona plena que Él enseña que debo ser. O sea, no estoy aquí para enseñarte, estoy para guiarte, para dirigirte a que seas lo que yo planeé que tú fueras. Nosotros no somos producto de la casualidad, pues. Somos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios y tenemos un propósito bien definido de parte de Dios. Y el propósito de Jesús es que nosotros lleguemos a hacer eso que Él planeó. Antes de que nosotros naciéramos, ya estaba hecho el plan. Pero bueno, nos hemos perdido entre tantas cosas, nos hemos perdido. Y en ese sentido vino a ofrecernos Él una nueva naturaleza espiritual que puede ejercer dominio sobre la carne y las emociones. Pero necesitamos nacer de nuevo, pues necesitamos que el Espíritu de Dios se una al Espíritu de nosotros para que nosotros tengamos esa naturaleza espiritual de Dios y podamos tomar decisiones espirituales, someter la carne y las emociones. Y aquí quiero hablar un poquito de la composición de nuestro ser. No es la idea hablar de psicología ni nada de estas cosas. La Biblia enseña que nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Y cuerpo físico, ¿no? Y les comparto este versículo como referencia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y ahí es donde ya nos da a conocer Pablo de qué estamos hechos. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cuerpo físico se rige por instintos o por reflejos. Si ustedes se han preguntado, ¿quién le enseña a los niños a mamar cuando nacen? ¿Les dan un curso? ¿Un seminario? ¿Algún congreso? Es un reflejo, un instinto que los lleva a mamar. Lo único que hay que hacer es ponerle ahí el objeto a mamar y se lo van a acabar. O por lo menos van a hacer el intento de acabárselo, ¿no? Son instintos. El cuerpo así funciona, por instintos, se rige por instintos. Igual la reproducción, bueno, ¿por qué anda tanta gente así como desquiciada por el sexo? Bueno, se andan queriendo reproducir instintivamente. Sale natural. Uno no necesita tomar cursos de nada. Esto lo aprende uno porque está integrado en uno. Ahora, el alma es el asiento de las emociones
y se rige por los sentimientos. ¿Cómo se mueve el alma? Pues es que yo siento que sin ella no puedo vivir, y allá va, ¿no?, el novio o el novio, como le quieren poner el acento. O sea, las emociones se mueven por lo que uno siente. Y es que no siento esto. Mijo, ve a limpiar. Es que no siento ganas de limpiar. No me importa. No se trata de lo que siente, se trata de lo que se debe de hacer. Y nos dice Dios: hijo, tienes que hacer esto. Es que, Señor, no lo siento. Pues yo lo siento más, pero lo vas a hacer, ¿no? Hay una manera muy fácil de querernos salir por la tangente en eso, decir, es que no lo siento. O a veces decimos, es que en el corazón no se manda. ¿Quién dijo que no se manda en el corazón? Digo, no se le manda al corazón si no has nacido del Espíritu, pero uno que ya nació del Espíritu, que tiene el Espíritu de Dios y que tiene la fuerza suficiente para sujetar la carne y las emociones, claro que lo puede hacer. Por eso dice en el Antiguo Testamento, dice: olvídate de las cosas del corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces no se trata de guiarnos por las corazonadas, por los sentimientos o por los instintos, ¿sí? Y el detalle en todo esto es que el espíritu se rige por la mente y por la razón. No se rige por el instinto ni por los sentimientos, se rige por la razón, por la manera de pensar. Y el detalle en esto, les digo, nosotros desde que nacimos empezamos a ser formateados conforme al mundo. Tenemos una manera de pensar conforme el mundo nos la fue estableciendo. Nuestros maestros, nuestros padres, el medio ambiente, todo fue generando lo que nosotros llegamos a hacer hasta antes de Cristo. Y pues una mente torcida, como nos la tuerce el mundo, no debería ejercer dominio sobre las emociones y sobre los instintos. Por eso Jesús les enseñó este concepto a sus discípulos unos momentos antes de que Él fuera a la cruz. Estaba Jesús orando pasando la peor crisis que Jesús hubiera podido pasar. Y entonces iba con sus discípulos y les decía: muchachos, pónganse a orar por mí, no sean gachos. No saben el peso que traigo sobre mi espalda de tener que sufrir físicamente por toda la humanidad. O sea, el que te carguen un pecado está bien, que te carguen dos, pues más o menos, pero ya el pecado de todos los seres humanos, como que ya no. Oren por mí. No entendían los discípulos esto. Entonces Jesús va y estaba orando ahí para entregar su vida, y ellos ya no podían seguirle el paso. Entonces dijeron: Señor, pues ahí sí te le echas tú. Y se quedaron dormidos, ¿no? Y Jesús regresa en una de esas, Mateo 26, versículo 41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y este es un principio muy profundo, que yo no he llegado al fondo de esto, ¿no? Pero esta palabra esconde una revelación espiritual tremenda. Porque lo que Jesús estaba viviendo no era lo mismo que estaban viviendo sus discípulos. Él estaba ejerciendo dominio sobre sus sentimientos y sobre su instinto de supervivencia. Cuando tú te ves amenazado, lo primero que haces es huir. Cuando algo te asusta, entra ese instinto de supervivencia y no hay quien te alcance. Yo he visto niños así chiquititos. Una vez un niño, me acuerdo mucho de tu hijo, Lucy, se le atravesó una perra que tenía crías ahí en un estadio. Y ya les habíamos dicho a los niños: no se acerquen, es una perra parida. No, hombre, parecía pantera esa perra. Y le pasó el niño no se dio cuenta, o a lo mejor quiso torearla, y sale la perra y sale el niño. No, ¿ustedes creen que le alcanzó el niño? No, el instinto de supervivencia no permite que nos alcance ni el, ¿cómo se llama? Ni el Usain Bolt. Si nos va a matar, o sea, hay un instinto que nos lleva a preservar la vida. Jesús estaba a punto de morir
y ese instinto lo tenía tan bien controlado que dijo, no me voy a rajar, pero sí necesito que oren por mí. ¿Por qué? Porque no solamente sé que me va a doler, no siento ganas de morirme. Oren por mí, pero mi voluntad, mi espíritu está sujeto a la obediencia al Padre y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y lo hizo, pero se los enseñó a sus discípulos. Y ellos no lo podían entender. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo les dictaba la orden de dormir y más adelante la de huir por sus vidas. Y pensaban que a lo mejor no estaba bien lo que Jesús estaba intentando hacer, no encajaba con la voluntad de un padre como ellos lo conocían. ¿Cómo un padre le va a decir a un hijo, vas a tener que ir a morir? Te voy a entregar para que te azoten, para que te crucifiquen. O sea, ellos no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque sus sentimientos decían, es que no, ¿cómo? Hay veces, inclusive nuestros padres nos quisieran sacar del sufrimiento. A veces, yo recuerdo, ¿no? Algunas veces me tocó ayunar y mi mamá me decía, mi hijo, no seas así. ¿Cómo, mamá? Pues come algo. Mamá, me siento bien. ¿Cuál es el problema? No, mijo, es que estás flaco y luego con esas cosas. No lo entienden nuestros padres. Y no entendemos, esos sentimientos nos llevan a decir, ¿sabes qué? Huye del que te está obligando a hacer eso. No, nadie me obligó. Era yo mismo, ¿no? Sujetando mi carne y mis emociones. Y Jesús aquí, sometiendo su carne y sus emociones, va y les dice a sus discípulos, ¡hey, señores! Aliviánense. Y les dice esta palabra tan reveladora y les dice, ¿saben qué? La carne es la parte débil. Estamos acostumbrados a decir es que la carne es débil, pero lo agarramos de pretexto, ¿no? Para decir, la carne es la que domina. O sea, cuando te tuercen haciendo algo, no sé, viendo a una muchacha que no es tu esposa, ¿no? ¡Ey! Pues es que pastor se sabe que la carne es débil, por lo mismo deberías de sujetarla. Es débil, sujétala. Bueno, es que así es como lo dice Jesús. La carne es débil, la carne es la parte débil. Pero el Espíritu Santo muy pronto se los iba a enseñar a estos hombres a entender de qué se trataba, que la carne era la parte débil. Ahí no lo podían entender. Más adelante ellos lo entendieron. Es más, yo les puedo decir que casi todos, excepto Juan, y aunque también fue lastimado muy severamente, lo metieron en una olla de aceite hirviendo a Juan, al apóstol Juan, y no se murió, ¿no? Pero a todos los martirizaron y todos pudieron entender claramente que la carne era la parte débil, porque en su espíritu determinaron, ¿sabes qué? Las emociones y la carne se sujetan a la voluntad de Dios. Y no voy a dejar de llevar este mensaje del Evangelio de Jesús. Y pues te vamos a matar, pues mátenme, pero yo no me voy a callar. Tenían esa convicción. Entonces, regresando al tema, a mí me da la impresión de que Jesús lo que quería aquí era que todo el sermón del monte causara frustración en sus oyentes. Porque no solamente le hablaba a los que ya se habían arrepentido, era una campaña de evangelismo también. Y les estaba haciendo ver que si ellos no nacían de nuevo, vivir esas reglas o intentar vivir esas reglas, los iban a frustrar. Porque mientras más nos apoyamos en nuestra naturaleza, menos podemos vivir de esa manera. Yo creo que muchos lo intentamos. O muchos llegamos a pensar que el cristianismo se trataba de cumplir reglas que son imposibles. La formación natural que recibimos antes de Cristo no es compatible con estas enseñanzas. Y Jesús, para comenzar esta serie de enseñanzas, nos estaba haciendo ver la incapacidad de cumplir estas normas en nuestras propias fuerzas. No se puede vivir la ley de Dios si no somos nacidos de nuevo. Porque el propósito es que ya cansados de intentarlo, de fallar una y otra vez, no nos quede más recursos que ir a Jesús y decirle, Señor, perdóname y ayúdame. O sea, nos tenemos que acercar a Él, valga la redundancia, como pobres. Aquí lo dice, ¿no? Lo dice Mateo 5, versículo 3.
con eso comenzó el discurso de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú quieres el reino de los cielos, lo primero que tienes que hacer es despojarte de todas tus fortalezas y decir: tengo que llegar como un mendigo aquí. Lo que tú me des, Señor, eso es lo que me va a llevar a entrar, apenas entrar al reino de los cielos. Reconocernos como pobres espirituales es la base para entrar en el reino de Dios. De hecho, la ayuda que proveen las fortalezas humanas son las que nos mantuvieron alejados de Dios. Yo en mi caso, y creo que cada uno en su área, se sentía habilidoso, capaz en alguna cosa, y eso era lo que nos mantenía alejados de Dios. Decías: ¿para qué me voy a acercar a Dios si tengo billetes? Si vivo bien, si soy una persona exitosa, si soy una persona popular, saludable. O sea, ¿para qué me acerco a Dios? No necesito a Dios. ¿Para qué busco a Dios si soy una persona que le va bien? Pero en los no salvos es esa manera de ver las cosas. Y en los salvos las cosas no cambian. Las fortalezas son las que nos estorban en el progreso espiritual. Principalmente es así. Por ejemplo, les voy a poner nada más 1, 2, 3, 4 ejemplos. La capacidad de tomar decisiones del rey Saúl. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Saúl era un hombre apocado cuando fue llamado por Dios, pero en el transcurso de los años, ya siendo rey, él aprendió a tomar decisiones. Tan aprendió a tomar decisiones que en un momento Dios le dijo: ¿sabes qué? Vas a hacer las cosas así, 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 así. Y él dijo: ¿sabes qué? Yo ya tomé otra decisión, y la decisión que yo tomé es esta, ¿no? Y él se sentía fuerte ya tomando decisiones, y porque no se murió en el primer intento, quiso hacerlo otra vez y otra vez y otra vez, y quiso hacer su estilo de vida tomando decisiones que contradecían la voluntad de Dios. Y esa fortaleza, esa capacidad para tomar decisiones fue la que lo hundió. Lo hundió y le estorbó en su crecimiento espiritual. Por otro lado, el éxito del rey David como general del ejército. Miren, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, lo hemos escuchado muchas veces. Y David era un hombre que amaba a Dios, y Dios lo amaba a David. Pero David llegó un momento en que su fortaleza fue ser un general exitoso. Todo el mundo lo conocía como el matagigantes. Y sus seguidores, sus soldados, no eran solamente gente que trabajaba en el ejército, eran seguidores de David. Gente que reconocían a David como un líder muy capaz. Y de repente el rey David, apoyado por su ejército, dice en una ocasión: a ver, vamos a hacer una cosa. Eso está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Quiero ver cuánta gente tengo en mi ejército para ver qué tanta es mi fuerza. Y se metió en un broncón que murieron miles y miles y miles. Cayó una plaga ahí, porque no crean que le agradó mucho a Dios esa fortaleza de David. Otra ocasión, esa misma fortaleza que él sentía tener como general del ejército, dijo: bueno, pues para esta guerra no necesito ir yo, voy a mandar a mi ejército. Yo me quedo a descansar en mi casa. Y que se quede a descansar en su casa, y que se levante en la mañana y se asoma por el terrado y ve a una doñita bañándose bichi. Dijo: wow. Su fortaleza lo hundió. Y ahí quedó la historia. Bueno, quedó en la historia, ¿no? Registrado. Si usted ya ve que a veces no nos gusta enterarnos de muchas cosas, pues hasta nosotros nos enteramos de su adulterio. Y ahí está. Otro más. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, ¿no? Esa historia. La inteligencia del rey Salomón. ¿Qué les puedo decir de Salomón? Salomón es el hombre más inteligente que tal vez ha habitado sobre la tierra. Y sintiéndose tan trucha, sabiendo que Dios había dicho que no se casaran con mujeres extranjeras porque podían desviar su corazón, dijo Salomón: eso es para los tarados, mi fortaleza es el coco. Y se va metiendo en un broncón. Imagínense, ¿cuántos tienen suegra? Yo ya la perdí, pero
Imagínense 700 suegras. Y dejen ustedes, un Dios, un solo Dios le dijo: yo no te voy a probar eso. Y lo hundió. Su fortaleza. Él pensó que podía lidiar con todo eso. Y dijo: serás muy vivo, dijo Dios, pero yo ya dije que no. Y el no es no. Y lo hundió. Era su fortaleza, la inteligencia, la sabiduría. Y terminó como el más tapado de todos los seres humanos. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. ¿Qué decirles ya de un caso del Nuevo Testamento? El dinero del joven rico. Dices: ¿cuál es tu fortaleza? Billetes, ¿no? Es todo, dice. Muy bien, le dice Jesús. Entonces vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y sígueme si quieres ser perfecto. No, dijo, no, pues aquí ya perdí. Y perdió. Su fortaleza lo llevó a perder aún la salvación. Entonces, este es el problema precisamente. Contrario a esto, cuando nosotros admitimos que no podemos lograr algo bueno, cuando nosotros reconocemos que somos pobres, es cuando Dios nos dice: búscame, yo voy a estar allí para ayudarte. No se trata de que lo hagas tú. El otro día estaba leyendo la plática de Lupita y Dios me dio un tema. Algún día se los voy a desarrollar bien, pero se me ocurrió un título: Sansón contra Goliat. Es algo que nunca van a ver en la Biblia, porque nunca se peleó Sansón contra Goliat, pero hubiera estado bien parejo. ¿Sí, no? Sí, digo, Sansón contra Goliat, digo, el rato estaba fuerte y todo, pero no, nunca sucedió. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca nos va a confrontar con alguien al parejo. Dios nos va a poner grandotes y nos va a decir: ve y yo voy contigo. Y ese es el plan. Cuando nosotros queremos ir en nuestra fuerza, Dios dice: pues es tu bronca, ¿sí? Yo te voy a poner con uno más grandote que tú, pero yo voy a estar contigo. ¿De qué se trata? De mí. No se trata de ti, se trata de mí. ¿Quieres ser dichoso? Obedéceme. Haz lo que yo te digo. Yo voy a estar contigo y después vas a ver la inmensidad que derribaste y vas a decir: wow. Esa es la vida cristiana. Nos cuesta, sí, nos cuesta mucho, mucho trabajo admitir nuestra pobreza, pero aun cuando reconocemos pues que nuestra pobreza espiritual es la que nos lleva a Dios, pero nos cuesta trabajo. Nos cuesta mucho trabajo. Y quiero terminar esta parte haciéndoles una invitación general, y esto es para todos, ¿no? Y esta invitación es que admitamos nuestra pobreza espiritual y nos acerquemos a Dios. Que rindamos nuestras vidas a Él y Él se va a encargar de que el resultado final de nuestra rendición sea la dicha extrema. Y ese es el meollo de todo este asunto. ¿Quieren ser felices? Bueno, tenemos que rendirnos y dejar que Dios nos vaya guiando paso a paso en lo que tengamos que hacer. Las cosas no se hacen así, se hacen con tiempo y siguiendo paso a paso lo que Dios nos va diciendo. Y estos son los mandamientos de Dios, diferente a lo que es la ley de Dios, son los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en mi casa, ¿qué es regla? ¿Qué es ley? ¿Y qué son mandamientos? Mandamientos: hijo, jamás vas a llegar aquí borracho ni se va a tomar aquí en mi casa. Jamás vas a decir esto y esto y esto y esto. Esas son leyes, ¿no? En mi casa. Un mandamiento es: mi hijo, te mando que vayas y saques la basura, te mando que limpies tu carro, te mando. Eso es un mandamiento. Los mandamientos de Dios, que nos va dando paso a paso, a veces no tiene nada que ver con la ley. Tiene que ver con: ve y haz esto. Está bien, Señor, mañana. No, ahorita. Te mando ahora. Y eso es precisamente el punto central en esto. Que nosotros vayamos paso a paso escuchando cada cosa que Dios nos va mandando, y al hacerlo, aun cuando hay oposición, al final de cuentas el resultado va a ser la dicha extrema, ¿no? Y esa dicha es pues precisamente la que prometía Jesús aquí en estas bienaventuranzas. Bienaventurados son cuando por mi causa esto y esto y esto. Entonces nosotros podemos ser esas personas a las que Jesús, incluyéndose a sí mismo, ¿no?, llamó bienaventurados. Yo no sé cuántos quieran ser bienaventurados, quieran vivir dichosos, pero hay manera, pues. El cristianismo es
Es el estilo de vida perfecto para vivir contento bajo cualquier circunstancia. Jesús lo vivió y Jesús lo enseñó. Y Jesús preparó gente que vivió de la misma manera y todos vivieron felices para siempre. No en el momento, para siempre. Ahí sí, como los cuentos, no, fueron felices para siempre. Póngase de pie. Yo estoy convencido de que no nos va a hacer feliz el hacernos llamar cristianos. No nos va a hacer feliz el llamarnos, decir, es que yo soy cristiano, mira qué feliz estoy. No nos va a hacer feliz eso. Tampoco nos va a hacer feliz el congregarnos o aún ser colaborador comprometido dentro de la congregación. No es eso lo que nos hace vivir contentos, felices o extremadamente dichosos. La dicha de ser un hijo de Dios se obtiene precisamente siendo hijo de Dios. No es haciendo lo que hacen los hijos de Dios, es siendo acá adentro. Ser hijo de Dios es lo que nos va a dar calidad de hijos y nos va a otorgar los beneficios que nuestro Padre nos quiere dar. No hay otra manera, es la única manera. Y pues esa dicha de ser hijo de Dios es por seguir sus instrucciones paso a paso. Tú haz lo que Dios te manda en el momento que Dios te lo manda y Dios se encarga de que vivas feliz. Padre, queremos darte gracias en esta tarde. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes más. Queremos conocer más de Jesús para vivir como Él. No nos interesa todo lo demás alrededor de Él, Señor, nos interesa Él como el modelo perfecto a seguir.